Com esteu? Benvinguts. Anem provant entradas, a ver cómo van surtint. ¿Cómo estáis? Este programa lo vamos a hacer en castellano. Ya sabéis que vamos cambiando de lengua y de idiomas. Tenemos con nosotros a Paz Velasco en este programa de Llum Vermella. Paz Velasco es criminóloga. Ya sabéis, vamos a hablar sobre el crimen. Ha publicado Criminalmente, Homo Criminalis y Muertes Nada Accidentales. Eso quiere decir que hay muertes que son premeditadas, que tenemos alrededor en nuestra sociedad a asesinos. Ya sabéis, desde el caso hasta Crims, la crónica negra y los sucesos están muy presentes en nuestro día a día. Con Paz vamos a hablar sobre una lacra en la sociedad española y catalana, que son las muertes de las mujeres a manos de sus parejas u otras personas. En nada, la que tiene la cabecera, estamos aquí. Hasta ahora, gracias. Hola, ¿cómo estás? Ya la tenemos aquí, Ya tenemos aquí a Paz Velasco. Paz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. La verdad es que no sé si erróneamente o no, esto me arrepentiré al acabar la temporada, he intentado cargar el peso de lo que es, digámoslo así, el conflicto o la resolución de un conflicto, ya sea, digamos, de una forma violenta o pacífica, en este programa. Y además también la presencia de la mujer, Paz. Es decir, ¿por qué las mujeres, Paz, que dicen que es porque se tienen que mojar en televisión, aparecen poco o solo aparecen como cuota? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, a veces puede ser porque no quieren asistir a determinados programas, como me pasa a mí me llaman bastante y hay ciertos programas y ciertos debates en los que no participaría jamás. También puede ser porque haya profesiones donde están más especializados los hombres y también porque muchas de las mujeres brillan en la oscuridad, es decir, no necesitan salir en los medios de comunicación para tener una carrera intachable. Es verdad que es un trampolín, pero bueno, tiene un lado oscuro la televisión. Entonces yo creo que tenemos más seny, como decís aquí en Cataluña, tenemos, digamos, nos es más importante nuestro trabajo, nuestra trayectoria profesional, que ser conocidas a través de los medios de comunicación. Yo prefiero ser conocida a través de mi trabajo que por salir en determinados programas. Paz, es verdad que hay gente que rechaza libremente, pero hay otras, sobre todo a partir de puestos intermedios en las empresas, que tienen que consultar y llegar al crimen. Pero yo creo que todo esto es cultural. ¿Por qué hay que pedir permiso para hacer las cosas, en concreto las mujeres, a sus jefes o a sus empresas? Bueno, depende del tipo de empresa. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienes que pedir permiso para ir a ciertos programas, tienes que pedir permiso para dar conferencias. Y no sé, en el caso de determinadas empresas, que lo desconozco, pues a lo mejor tienes que pedir permiso al CEO porque no le gusta que vayas a hablar de la empresa, no das la imagen que la empresa quiere que des, es decir, o sea, desconozco la respuesta. Lo que sí tengo claro es que son muchas las mujeres que no quieren participar en determinados programas de televisión. Lo sé porque en mi entorno en el que me muevo, la gran mayoría de criminólogas que conozco y de juristas especializadas en derecho penal prefieren, como te he dicho, trabajar, seguir su trayectoria, pero no salir en los medios. Paz, en esta sociedad, en estas empresas, en estos jefes, ¿hay una mente psicópata o hay una mente criminal? Bueno, tenemos que partir del concepto de que el psicópata, la psicopatía como trastorno antisocial de la personalidad, no es un trastorno mental. Normalmente cuando hablamos o escuchamos la palabra psicópata, enseguida nos vamos al psicópata criminal, al psicópata multicida, al psicópata sádico sexual. No. El trastorno antisocial de la personalidad no implica que tú te conviertas en un criminal o en un asesino. Lo que implica es que tienes una serie de características personales, una forma de relacionarte con tu entorno, una forma de trabajar, una forma de alcanzar el éxito con una serie de patrones y de características personales que no lo tiene otra persona. ¿Qué ocurre? Sí que es cierto que en determinadas profesiones, y hemos mencionado antes una, hay que tener cierto carácter, cierto temperamento, ciertos rasgos de personalidad para alcanzar ese éxito. ¿Por qué? Pues porque te tiene que importar muy poco tu entorno, te tienen que importar muy poco tus trabajadores, te tiene que importar muy poco los problemas de la plantilla, tú vas a crecer en tu empresa, vas a tratar de manipular a tu entorno, vas a mentir a tu entorno para llegar lo más arriba
posible. Y el éxito se traduce en beneficio, es decir, en dinero. De modo que sí que hay determinados trabajos donde es mucho más fácil acceder y llegar a determinadas metas teniendo unos rasgos de personalidad antisocial que siendo una persona pues bueno, más empática, siendo una persona más amable, más afable, siendo una persona que ayuda a los compañeros. Sí, es una carrera de fondo donde suelen ganar los sujetos con este trastorno de personalidad. Qué miedo, ¿no, Paz? Es decir, en nuestro entorno, ¿cuánta gente hay con estos rasgos? Parece que muchísima, ¿no? Hay muchísima, exacto. Sí que es cierto que la psicopatía criminal, el porcentaje es mucho más alto, la gran mayoría de estos sujetos están cumpliendo ya su pena privativa de libertad en un centro penitenciario, pero que tenemos que tener en cuenta son esos psicópatas integrados, psicópatas emocionales, psicópatas corporativos, psicópatas que se dedican a manipular a su entorno para conseguir, no siempre tienes por qué querer conseguir el éxito, puedes querer conseguir una pareja, querer casarte, querer bueno, pues que tu entorno te vea como lo que no eres para conseguir determinadas oportunidades, determinados beneficios, pero lo que sí que nos tiene que tener claro es que llegamos a admirar la cultura, el cine, el true crime, las novelas, hace que admiremos a las personas con rasgos de psicopatía, cuando en realidad tendríamos que tener en cuenta que estas personas carecen de empatía, de remordimiento, de culpabilidad, de miedo. Son características que te hacen ser una persona muchísimo más activa, sin importar en absoluto a quién dañes o a quién puedas, bueno, pues incluso robar sus ahorros. Ahora están muy de moda los estafadores del amor, pero no es de ahora, ahora están de moda los estafadores del amor porque se comunican y se relacionan con sus víctimas a través de Internet. Pero estafadores del amor ha habido, vamos, desde la historia, desde Henry de Seré-Landru hasta Albert Caballé, que es el último que ha sido juzgado aquí en la Audiencia de Barcelona. Ahora tengo como un bosque para recorrer, ¿no? Eso que decía Humberto Eco, ¿no? A ver para dónde caminas. Vamos a ver, en la sociedad, leyendo tus dos libros y este tercero último, ¿la cultura influye o no influye? Porque a mí me ha quedado muy claro y parece que no mucho, y a mí me parece que sí. Por supuesto, cuando hablamos de la criminalidad tenemos que tener en cuenta que ser un asesino, ser un multicida, cuando hablo de muchas víctimas, no hablo de un homicida simple que mata en una sola ocasión a una sola víctima y una sola vez, pero sí que es cierto que cuando hablamos de esta criminalidad multicida, el crimen es multifactorial, es decir, influyen muchísimos factores. Tenemos los factores biológicos, los factores endógenos, los factores genéticos, los factores psicológicos, los rasgos de personalidad, el temperamento, a lo que se suman factores exógenos, ambiente, educación, socialización y, ojo, crianza paterna. A fecha de hoy, en el 2024, aún no sabemos qué pesa más, si el entorno o la biología. Lo que sí que está claro y ha quedado demostrado es que determinadas vivencias en una edad muy temprana, determinados traumas, determinadas situaciones y una historia de vida en la que ese sujeto es maltratado, y cuando hablo de maltrato no hablo de maltrato físico, el que más influye es el maltrato emocional, ese desapego a una edad muy temprana de los progenitores, influye mucho en cómo se va a comportar en su edad adulta. De modo que tenemos aquí un cóctel criminal en el que influyen todos estos factores. En unos va a influir más la genética, en otros va a influir más la educación y en otros va a influir muchísimo más el que no haya sido querido por sus padres o haya sido abandonado por su madre, como el caso de Jeffrey Dahmer. Paz, contra más presión recibimos diariamente, es decir, hay que pagar alquiler, hay que entregar un proyecto y te lo piden a última hora, ¿esto te hace derivar hacia tener pensamientos? Empezamos por aquí, ¿pensamientos criminales? Bueno, yo lo que sí que he demostrado en mis 3 libros es que todos tenemos la capacidad de matar, pero ojo, no todos nos podemos convertir en asesinos. Matar y asesinar, por eso tenemos 2 artículos diferentes en nuestro Código Penal, si bien el resultado es quitar la vida a otra persona, un delito contra las personas, ni las motivaciones son las mismas, ni la intencionalidad, ni la planificación, ni la organización. Que un padre, por ejemplo, ante la situación de ver que no tiene para dar de comer a sus hijos, que no puede pagar el alquiler, que sigue en el paro después de 2 años y que por las noches ve que a sus hijos solo les puede dar un trozo de pan, pues quizás se le pase por la cabeza cometer un robo, un alunizaje, es decir, algo que pueda, digamos, obtener una cantidad de dinero de modo ilícito, pues para que sus hijos no pasen hambre. Sí que hay situaciones muy extremas en las que el ser humano puede responder de una manera desviada, de una manera ilícita.
La más extrema, por supuesto, sería el asesinato, pero claro que puedes robar o puedes ir a un supermercado a hurtar ciertos alimentos, porque si no, esa noche tus hijos no cenan o no comen. Paz, llega la noche y te vas a dormir. Sueñas, las fantasías, Paz. Es decir, las fantasías son la antesala del crimen. O sea, una persona tiene muchas fantasías de muerte, acaba matando. En muchos casos sí. Las fantasías, sobre todo en el caso de los multicidas, es decir, de los asesinos secuenciales o asesinos en serie, es la criminogénesis per se. Es decir, estas fantasías comienzan a una edad muy temprana y gracias a esas fantasías sobreviven. ¿Por qué? Porque crean un mundo interior paralelo a la realidad que viven, y en ese mundo interior van creándose una serie de situaciones en las que el rol cambia. En esa fantasía él deja de ser la víctima para ser el victimario. Y son fantasías en las que las imágenes con lo que se trabaja en la mente de esta persona, que llega a ser su propio refugio, pues bueno, son imágenes violentas, imágenes de atacar a otras personas, en algunos casos incluso imágenes de sadismo. Es decir, las fantasías son el primer punto, la primera parada del guión criminal de un multicida. A partir de esas fantasías se van dando una serie de pasos hasta que esa fantasía le satura hasta el punto de que tiene que convertirse en realidad. Y es ahí cuando pasa de todo eso que tiene en su cabeza a cometer su primer crimen. Y una vez que un asesino en serie comete su primer crimen, ya no va a parar hasta que sea detenido. ¿Por qué? Porque esas fantasías, al tratar de llevarlas a la realidad, nunca van a ser tan satisfactorias como lo que ha fantaseado. Una cosa es lo que tú tienes en tu cabeza, lo que sientes al fantasear, la gratificación, normalmente en estos casos sexual, que te produce imaginarte que estás apuñalando a alguien, y lo que ocurre luego en la vida real. Tú puedes estar imaginando que estás torturando o apuñalando a alguien durante 20 minutos. En la realidad esto no va a ser así. Una sola puñalada certera en un órgano vital se acabó. Ya no puedes seguir apuñalando a la víctima, al menos ante mortem. Pues mortem, por supuesto que sí. Paz, vamos a tocar temas un poco sensibles, delicados, incluso son tabú, como por ejemplo la pornografía y la prostitución. Es decir, cuando una persona tiene una, no sé, una fantasía, un sueño, dile como quieras, porque yo ahí... ¿Y son medios para conseguir esos fines? Esto es lo que se conoce, la dinámica delictiva tiene muchas fases y es lo que se conoce como el acting out o el acto previo al crimen. Cuando tiene esa fantasía ya se ha saturado, hay como un periodo de ensayo. Es decir, hay unos momentos en los que este sujeto, antes de cometer su primer crimen, se acerca a una serie de circunstancias, de elementos, de vivencias, donde trata de ensayar lo que va a hacer después. Imagínate una persona que quiere maltratar a una mujer o que quiere tener una relación sexual dura, salvaje. Lo que va a hacer es pagar a una profesional que se va a dejar hacer lo que quiera, aunque evidentemente tiene que poner ella los límites, pero sí que son muchos los asesinos seriales que antes de llevar a cabo una acción o una conducta violenta o una agresión sexual con una mujer a la que secuestran, a la que conocen por la calle o van a un punto de encuentro a buscarla, han estado con esa prostituta. Y también hay un índice altísimo, la estadística lo dice, de individuos que a la hora de agredir sexualmente a una mujer han consumido pornografía para adultos, ¿de acuerdo? Que les hace tener, digamos, o reforzar sus fantasías. No es lo mismo fantasear con que yo quiero hacer algo que además reforzar mi fantasía viendo determinadas imágenes, leyendo revistas, viendo películas. Entonces es un periodo, una fase de ensayo en la que este sujeto utiliza elementos externos hasta que finalmente comete su primer crimen. Y ahora en su casa la gente debe pensar, bueno, entonces esto es muy fácil, ¿no? Porque la policía, quien sea, puede ir directamente, ¿no? Es una fuente de información. Entonces se acaba, por un lado, la prostitución y por otro se evitan crímenes, ¿no? No, imposible. No es así. No, no es así. ¿Cómo sería? Es decir, el hecho de que la prostitución, las trabajadoras sexuales están en el mundo desde que nos pusimos erguidos, desde que bajamos de los árboles y empezamos a caminar erguidos. No toda la prostitución es de consumo delictivo, me refiero, no todas las personas que van a trabajadoras del sexo se terminan convirtiendo ni en asesinos ni en agresores sexuales. Cada uno tiene una motivación para acercarse a la prostitución, igual que la tiene para consumir pornografía. Esto quiere decir que por el hecho de consumir pornografía o acudir
a una trabajadora sexual, no te vas a convertir ni en un maltratador, ni en un violador, ni en un asesino. De modo que sí que tenemos que saber identificar, y ya están identificados, cuáles son los rasgos de personalidad, cuáles son esos factores que influyen y que, como he dicho, refuerzan esa intención de comenzar a matar. Porque claro, si todo el mundo que viera pornografía y todo el mundo que consumiera prostitución se convirtiera en un asesino, pues quedaríamos 4 en el planeta. Es decir, tiene que haber unos factores que ayuden, coadyuven a que ese sujeto finalmente se convierta en un asesino. No es lo mismo el señor que va a tener una relación sexual placentera porque quiere, al sujeto que va, como te he dicho, a tener esta conducta de acting out antes de llevar a cabo una conducta delictiva. Lo que sí que te puedes es acostar o despertar siendo un violador, esto sí. Bueno, y más hoy en día, es decir, el ataque hacia las mujeres también lamentablemente ha existido siempre. Lo que ocurre es que hoy en día parece que es mucho más sencillo acercarse a una mujer, agredirla sexualmente bajo sumisión química, por ejemplo. La víctima no lo recuerda. Si hay una sumisión química con determinados productos, la víctima al día siguiente se va a despertar, puede que tenga algunas marcas físicas en su cuerpo de que ha sido forzada, de que ha sido agredida, pero no va a poder identificar a su agresor. Entonces, digamos que jugamos con cierta impunidad. Hemos pasado de esas violaciones de callejón, donde se tapaba a la víctima la cabeza o se la apuntaba con un arma y se la obligaba a tener una relación sexual, mirando a veces incluso al agresor, a unas agresiones sexuales donde se pierde por completo la voluntariedad de la víctima a causa de esta sumisión química y no puede identificar a su agresor o agresores. Paz, hablas en el libro de lo que es la imitación, es decir, que aprendemos por imitación. ¿Tiende a la imitación aquel que lo ve desde su casa y también tiene unos rasgos de este tipo? El fenómeno de imitación en Estados Unidos se denomina como copycat killer, cuando lo que se imita es a determinados asesinos. Se conoce como efecto Werther cuando se imita el suicidio de alguien que es muy famoso y se romantiza esa autolisis. Por eso ahora en los medios de comunicación no se cuenta cómo mueren determinadas personas que son relativamente famosas, como pasó con Avicii, por ejemplo. Pero sí que se ha descubierto, y hay una investigación muy importante, Isabel Marzábal es una magistrada de aquí de Barcelona, en su tesis doctoral demuestra que, dependiendo del número de veces que se repita en la prensa un asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja, puede darse un efecto imitación cuando se dan 3 premisas. Primero, que el individuo se identifique con la misma motivación de la persona que sale en televisión, pues el hombre ha matado a su mujer por lo que sea. Segundo, cuando se dan demasiados datos de ese crimen, la asesinó en la cocina con un arma, con un cuchillo, que suele ser lo habitual, un arma de oportunidad, y en la cocina. Y en tercer lugar, cuando ese sujeto, para la persona que está viendo esa noticia, considera que va a quedar impune, porque los medios de comunicación, por ejemplo, lo que dicen es que... a Dani Alves le han caído pocos años. Por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, tenemos que tener muy en cuenta la percepción que tiene la sociedad de la respuesta punitiva al castigo, al delito, perdón. Si la sociedad observa en televisión, en los medios de comunicación, en programas, en la prensa escrita, que cuando alguien comete un delito, pues puede salir en libertad, o le cae menos pena porque resulta que hay una nueva ley que lo que hace es reducir la pena a los violadores, pues dice, bueno, pues tampoco es para tanto. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que esto alente a que la gente cometa delitos, pero la gente que tiene una cierta predisposición a la violencia, la gente que tiene una cierta predisposición a cometer delitos, que no tiene miedo a cometerlos porque les da igual la respuesta punitiva o no, pues quizás digan, bueno, si tampoco es para tanto, total, en 3 años estoy en la calle. Paz, los periodistas hemos ido perdiendo terreno en lo que son las investigaciones. ¿Por qué? Porque antes podíamos entrar incluso a hacer la foto del muerto en la calle. ¿Esto crees que es bueno o es malo? Que donde no haya el criminólogo, el policía, el juez, no puede al periodista entrar. Bueno, es que el problema de esto pasa como en mi profesión, que ha habido periodistas que se han pasado de la raya. Ha habido periodistas como Pepe Navarro que se han inventado cosas. Que fue demandado en un caso muy concreto que fue el de la farmacéutica de Olot. Entonces, cuando tienes un programa y te inventas cosas, lo que hace la justicia es poner barreras
porque estás cometiendo un delito de injurias. Entonces son muchos los periodistas que en los años 90, yo los recuerdo perfectamente porque acababa de terminar la carrera de Derecho, en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, La sonrisa del pelícano, se inventaban historias para tener audiencia. Entonces lo que ha hecho la justicia es decir, hasta aquí. Yo estoy a favor de la investigación periodística, estoy a favor de los periodistas de sucesos, estoy a favor de grandísimos periodistas de la crónica negra, pero siempre que se respete la veracidad, las fuentes y sobre todo se respete a las víctimas. No todo vale para ganar audiencia. Y hoy en día sigue habiendo programas en diferentes canales de televisión donde les da exactamente igual la verdad. Lo que quieren es audiencia y que haya escándalo y que la gente vea su programa. Paz, vamos a decir algo que también es políticamente incorrecto. Por ejemplo, los periodistas, hay muchos que son, digámoslo así, correos de transmisión o, no sé cómo llamarlo, secuaces de la policía, es decir, que son meros informadores de la policía. ¿Esto quién lo debería controlar? ¿Esto deberían controlar los jueces, el Colegio de Periodistas, los mismos profesionales de los medios? Los tres. Es decir, cuando estamos hablando de que hay una información que te refieres a la información que da la policía al periodista. Claro, cuando es de parte. Vale, pues claro, ese periodista está obteniendo una información, bien porque son amigos, por la razón que sea, y él tiene una exclusiva, con lo cual volvemos a lo mismo. Vamos a tener más audiencia, vamos a vender más periódicos digitales o vamos a hacer más clics en esa noticia. ¿Por qué lo hacen los policías? Bueno, por camaradería, porque a veces, espero que no, reciban alguna compensación económica de avísame en cuanto sepas algo más, pero sí que es cierto que esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo un caso que analizo en el segundo libro, que es el de Elizabeth Short, de cómo la prensa podía incluso llegar a la escena del crimen, hacer fotografías, tocar a la víctima, hablar con la policía, y es un caso donde se ve que esa relación prensa-policía estropea por completo la investigación y poder atrapar al culpable. Hoy en día no es tan exagerado, pero sí que a veces se filtran cosas, tanto del periodista al policía como del policía al periodista, que hacen un flaco favor a determinadas investigaciones. Paz, ¿no hay demasiada crónica negra? Es decir, ¿qué interés hay de que haya crónica negra? Es decir, que hayan sucesos. Porque usted tiene entrevistados que han estado a favor, entrevistados que han estado en contra. Pero yo siempre le veo aquí un interés. Es decir, socialmente se crea un ambiente de crispación, ¿no? La gente piensa que si medra o le pega un codazo al compañero puede llegar más lejos. ¿Esto nos favorece o no? No, yo creo que no. Es decir, nuestro artículo 20 habla del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, también aparece recogido en nuestra Constitución. Es decir, como sociedad tenemos que estar informados de lo que ocurre, pero hay muchas maneras de informar. Yo recuerdo el caso yo ya lo coleccionaba cuando estudiaba Derecho, te estoy hablando de hace un montón de años. Y el caso llegó a tener tal repercusión, y tú lo sabrás también como periodista, que se llegaron a limitar y a prohibir los delitos contra las personas, los delitos de sangre, debido a la gran cantidad de personas que compraban el periódico. Y aparte que no se quería, por supuesto, que se supiera que en España pasaban cosas, porque en ese momento en España todo estaba bien y no era así. Hoy ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en la sociedad digital, estamos en una sociedad donde el crimen sigue interesando y encontramos crimen a cada momento, no solo por el true crime de las plataformas de pago, sino que si tú pones la televisión cada noche hay un programa donde habla de la crónica negra. Y se puede hablar de la crónica negra de dos formas, desde el punto de vista de la investigación policial y periodística, siendo veraz, comprobando las fuentes y contando lo que ha ocurrido, evitando el miedo al delito por parte de la sociedad, o se puede contar, como hay otros programas de televisión, donde lo que se busca es el amarillismo, el morbo y que la gente tenga miedo hasta salir de casa. ¿Qué es lo que la gente consume? Pues, malauradamente, se dice en catalán, ¿qué es lo que consume? Precisamente el amarillismo y el morbo. Es decir, se puede contar una historia tal y como ha ocurrido con la información periodística, con la información médico-forense, con la información judicial, respetando a las víctimas y los hechos. Sí. ¿Cuánta gente lo ve? Ahora, vas a un programa de televisión donde te cuentan que hay un asesino en serie que está matando a agricultores en 3 sitios diferentes y que es el último asesino en serie en España. Y no se ha comprobado, no se ha verificado, no hay datos que puedan
asegurar que estamos ante un nuevo asesino en serie en España, pues vende más la historia del asesino en serie que cualquier otra de las historias que hay. Y luego, por ejemplo, también hay un caso, el caso de estos dos niños que han asesinado a su madre, que la sociedad está defendiendo a los asesinos. Ojo, es que son menores. Raquel e Iria eran menores también y mataron a Clara. Yo cuando veo que la sociedad está defendiendo a estos dos niños, es que la madre era muy dura con ellos, es que la madre les reñía. Bueno, es que es obligación de los padres educar con las herramientas que tenemos. Y un niño de 16 años que hace lo que ha hecho, evidentemente necesitaba disciplina. Paz, para acabar, que este tema no me lo quiero dejar, que es el del ciberacoso, el cibercrimen y todo esto. Vamos a ver, habrá gente en sus casas que tendrá mi edad, treintena por ahí, o más jóvenes, que dicen, es que claro, las leyes o los jueces, ¿no?, los criminólogos, los periodistas, están muy verdes. Hasta hace muy poquito solo había una escena del crimen, que era la escena física, donde interactuaba una víctima con un victimario. Te robo, te agredo, te golpeo, te violo. Ahora no, tenemos una escena nueva del crimen, que es la escena virtual. Pero es que también te puedo robar, también puedo agredirte, porque quedo contigo, te pongo de cocaína hasta las cejas, y luego te mato y hago desaparecer tu cuerpo, como Marta Calvo. Tenemos a los e-predators, a los groomers, a los pedófilos digitales. Es decir, hay un nuevo escenario que va mucho más deprisa que la legislación. No se puede poner puertas a Internet, es imposible. No hay ningún país, excepto evidentemente, todos conocemos 3 o 4 países donde no hay libre acceso a la red, pero es imposible con los códigos penales poner, digamos, o tipificar determinadas conductas que al mes siguiente va a estar obsoleta porque hay una nueva. En nuestro Código Penal ya hemos incluido el ciberacoso, hemos incluido el stalking, hemos incluido delitos como el consumo de material de explotación sexual infantil, la tenencia. Antes la tenencia, el coleccionismo no estaba penador así, pero es imposible que vaya la ley penal al ritmo que van las nuevas tecnologías. Imposible, porque el Código Penal es un Código Penal del acto, el que tenemos en nuestro país, que castiga conductas delictivas que la sociedad determina que son delito. Sin embargo, si mañana nos despertamos con que hay una nueva actividad en Internet, la que sea, como puede ser con la inteligencia artificial, desnudar a las personas. O los retos virales también. Exacto, pues claro, es que va mucho más despacio la legislación, cambiar el Código Civil, incluir un nuevo delito, una nueva conducta tipificada como delito con una respuesta punitiva, es muchísimo más lento que salga una nueva conducta en la sociedad digital. La sociedad digital va rapidísimo, la consumen niños de 12, 13 años y cualquiera que tenga un móvil o cualquiera que tenga un iPad puede cometer un delito, pero ojo, que también puede convertirse en una víctima. Paz, última pregunta, ¿cómo se soluciona el tema de las mujeres? El tema de que no paran de haber muertes de mujeres, que se siguen matando mujeres. Bueno, tenemos una ley, la ley 1/2004, que está ahí y no ha frenado las muertes de mujeres. Hemos tenido un Ministerio de Igualdad que tampoco ha conseguido reducir las muertes de las mujeres. Estamos ante un delito que es perverso porque las víctimas mueren a manos de sus parejas o exparejas. Yo creo que la base, y esto lo dijo Pitágoras, no lo digo yo, ya me gustaría que fuera mía la frase, Pitágoras tiene una máxima que dice: educad a los niños para que no tengáis que castigar a los hombres. La base está ahí, la base está en educar a los niños, a los hijos y también a las hijas, para que sepan detectar en un caso esas conductas que llegan a romantizar los adolescentes, y en el caso de los hombres, pues que sepan, bueno, que hay determinadas conductas que están vulnerando los derechos de sus parejas. Entonces hay que empezar desde abajo. Lo que no podemos es tratar de poner una ley y, como tengo una ley contra la violencia de género, voy a resolver el problema. La legislación muchas veces no resuelve los problemas. Tenemos que ir a la base. ¿Dónde está el problema de no respetar a las mujeres? Paz, lo que pasa es que los periodistas o los medios de comunicación son como muy flojillos en esto, ¿no? Deben ser más duros. Es decir, ¿qué falta para que la sociedad se conciencie? Ver el cuerpo muerto de la persona, es decir, ver la cantidad de muertos que hay o muertas que hay por violencia. Es decir, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, yo lo que veo es que son muchos los periodistas, los programas de televisión y los medios que cuentan lo que quieren que cuenten. Así de claro.
¿A qué te refieres? Me refiero a que muchas veces se sigue el sistema, es decir, cuando un periodista, un freelance, cuenta algo que no gusta, esa noticia desaparece de Twitter, tiene represalias, es decir, hay que contar lo que se tiene que contar, no se cuenta la verdad. Igual que no se habla del maltrato a los hombres, igual que no se habla de las cantidades de madres que maltratan a sus hijos, solo se habla de que las mujeres mueren a manos de los hombres. Muchos niños, muchísimos niños en este país mueren a manos de sus madres. Pero seguimos sin encontrar el cómo, es decir, danos como criminóloga alguna idea. Dando más educación, educando a los niños en derechos y en obligaciones. Es que educar al niño no es decirle por dónde pasa el pisuerga, que aprovecho porque como soy de Valladolid lo digo, es educar en derechos y en obligaciones, es educar personas, es decir, me parece muy bien que sepas historia, me parece fenomenal que sepas física y química, pero también tienes que saber convivir, tienes que saber respetar, tienes que saber que cuando tú insultas a una compañera de clase, según el Código Penal, es un agravante. Es decir, si no se educa a los adolescentes, si no se educa a los niños en el respeto y en que sean conscientes, repito, de que tienen derechos y obligaciones hacia las mujeres, hacia los compañeros, hacia su entorno, hacia los padres, también ha aumentado un montón la violencia filioparental. ¿Cuándo se ha visto que los hijos maltraten y peguen a los padres? Pues en 2024 está ocurriendo. Pero no se puede poner un policía en cada puerta. Imposible. Luego tampoco hay como cierto miedo de denunciar. Hay mucha cifra negra de la criminalidad, que en criminología significa la cantidad de delitos que ocurren pero no se denuncian por miedo a lo que sea, ¿de acuerdo? Y sí, claro que sí que hay muchas mujeres que no denuncian, hay muchos maridos que no denuncian, hay muchos niños que se callan, hay muchas personas que viven en un núcleo familiar donde son conscientes de que se está cometiendo un abuso a un menor y ella calla. ¿Cómo solucionamos todo eso? Somos seres humanos, somos los seres más imperfectos y a la vez más complicados de entender, porque ¿cómo es posible que una madre que sabe que su marido está abusando sexualmente de su hija no diga nada? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo podemos explicar eso desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista racional del Homo sapiens? ¿Por amor? ¿Porque tiene miedo a que él la abandone? ¿Porque también la maltrata? Entonces, dentro de cada núcleo familiar, dentro de cada casa, hay una serie de historias que no se conocen. Lo que llega a la prensa es la punta del iceberg. Y no llega porque evidentemente no se denuncian muchísimas situacions. Vale, gràcies, Paz. Hemos llegado al final. I a vosaltres us esperem al pròxim Llum Vermella. Gràcies. I ara brinden les tortugues, bussejant per la mar.